Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Un día, mi esposo y yo fuimos a la tienda. Ese día había una promoción. 3 botellas de limonada por el precio de 2. Mi esposo quería comprar 3 botellas. Yo lo detuve y dije, no necesitas tantas. Es un gasto que no hace falta. Añadí, tengo estudios en economía. Estudié 5 años y sé lo que es el marketing. Escúchame. De camino a casa, le contaba cómo funcionan estas promociones. Decía que es importante pensar antes de comprar. Todo el camino hablaba de eso. Quería que él entendiera mi opinión. Cerca de casa había un pequeño puesto de frutas y verduras. Decidí comprar 3 peras. Pero al final compré 4. ¿Adivina por qué? Porque el vendedor dijo, queda una pera en el mostrador. Se aburrirá aquí. Ahí tienes estudios en economía. A la pera le va a dar aburrimiento. Теперь слушаем с переводом. Un día, mi esposo y yo fuimos a la tienda. Однажды мы с мужем пошли в магазин. Un día, mi esposo y yo fuimos a la tienda. Ese día había una promoción. 3 botellas de limonada por el precio de 2. В тот день была акция. 3 бутылки лимонада по цене 2. Ese día había una promoción. 3 botellas de limonada por el precio de 2. Mi esposo quería comprar 3 botellas. Мой муж хотел купить 3 бутылки. Mi esposo quería comprar 3 botellas. Yo lo detuve y dije, no necesitas tantas. Es un gasto que no hace falta. Я его остановила и сказала, тебе не нужно столько, это лишняя трата денег. Yo lo detuve y dije, no necesitas tantas. Es un gasto que no hace falta. Añadí, tengo estudios en economía. Estudié 5 años y sé lo que es el marketing. Escúchame. Я добавила, у меня экономическое образование, я училась 5 лет и знаю, что такое маркетинг. Слушай меня. Añadí, tengo estudios en economía. Estudié 5 años y sé lo que es el marketing. Escúchame. De camino a casa, le contaba cómo funcionan estas promociones. Decía que es importante pensar antes de comprar. По дороге домой я рассказывала ему, как работают такие акции. Говорила, что важно думать, прежде чем покупать. De camino a casa, le contaba cómo funcionan estas promociones. Decía que es importante pensar antes de comprar. Todo el camino hablaba de eso. Quería que él entendiera mi opinión. Весь путь до дома я об этом болтала. Хотела, чтобы он понял мою точку зрения. Todo el camino hablaba de eso. Quería que él entendiera mi opinión. Cerca de casa había un pequeño puesto de frutas y verduras. Decidí comprar 3 peras.
Рядом с домом был маленький киоск с фруктами и овощами. Я решила купить 3 груши. Cerca de casa había un pequeño puesto de frutas y verduras. Decidí comprar 3 peras. Pero al final compré 4. ¿Adivina por qué? Но в итоге купила 4. Угадайте почему? Pero al final compré 4. ¿Adivina por qué? Porque el vendedor dijo, queda una pera en el mostrador. Se aburrirá aquí. Потому что продавец сказал, на прилавке остается 1 груша, ей тут будет скучно. Porque el vendedor dijo, queda una pera en el mostrador. Se aburrirá aquí. Ahí tienes estudios en economía. A la pera le va a dar aburrimiento. Вот вам и экономическое образование. Груше будет скучно. Ahí tienes estudios en economía. A la pera le va a dar aburrimiento. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Un día, mi esposo y yo fuimos a la tienda. Ese día, había una promoción. 3 botellas de limonada por el precio de 2. Mi esposo quería comprar 3 botellas. Yo lo detuve y dije, no necesitas tantas. Es un gasto que no hace falta. Añadí, tengo estudios en economía. Estudié 5 años y sé lo que es el marketing. Escúchame. De camino a casa, le contaba cómo funcionan estas promociones. Decía que es importante pensar antes de comprar. Todo el camino hablaba de eso. Quería que él entendiera mi opinión. Cerca de casa había un pequeño puesto de frutas y verduras. Decidí comprar 3 peras. Pero al final compré 4. ¿Adivina por qué? Porque el vendedor dijo, queda una pera en el mostrador. Se aburrirá aquí. Ahí tienes estudios en economía. A la pera le va a dar aburrimiento. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.